somos muy pocas las que podemos contar la historia del colegio. Y ahora me sorprendí al encontrarme con tantas compañeras que hacía muchos años que no veía. Yo fui alumna. Mi vocación hasta Juana del Estoná y el amor al colegio, a la enseñanza, venía desde mi mamá, que fue de las primeras alumnas cuando fundaron el colegio. O sea que mi mamá, cuando entramos al colegio, ya mi mamá nos había hablado de las monjas, sabíamos los nombres, las monjas que habían muerto, cómo habían llegado las monjas acá. Entré y fui feliz en el colegio. He sido muy alegre, gracias a Dios, toda mi vida, y a esta edad todavía. A esta edad no se me acaba la alegría. En ese tiempo, cuando entramos, no había bachillerato aprobado por el gobierno. Únicamente sacábamos un diploma de comercio. Pero después, la madre Julia Medina se afanó mucho para que el colegio tuviera, como todos, un bachillerato aprobado. O sea que la promoción de nosotros fue como la tercera o cuarta promoción de bachilleres. Para mí era muy fuerte porque yo venía de una parte donde éramos precisamente como muy libres. Y aquí llegaba pues aquello que primero llegaba uno a la puerta y primero la venia. Y pasaba alguna monja y primero uno le tenía que hacer la venia. Muy disciplina, mucha disciplina, muy fuerte. Los recreos nos desquitábamos y cantábamos y hacíamos cosas, pero yo estuve un año interna, no porque me metieran de la casa, sino porque tenía un novio que me tenía loca, estaba muy harta con él y me entré un año interna a tercero bachillerato y a ver cómo era el internado, tremendo, espantoso porque no salíamos sino cada 6 meses, entramos en enero y salíamos en julio. En ese internado no fue muy satisfactorio porque nos separaban de los papás y si éramos niñas malas, desaplicadas, indisciplinadas, entonces no podíamos ver los papás. Cuando nos graduamos nosotros, pues a la universidad no había pues chico de entrar. Entonces a mí me tocó recibir clases porque a mí me gustaba mucho la enfermería. Entonces recibimos clases de enfermería varias que terminamos el bachillerato con el doctor Calle. Y con el doctor Calle él nos enseñó a poner inyecciones, que todavía pongo, nos enseñó a poner inyecciones, a poner paños de agua caliente, pues que nunca se nos puede ocurrir poner una inyección intravenosa porque era muy peligroso. Entonces recibimos unas nociones de eso y de puericultura, porque también le enseñaban a uno cómo envolver el bebé, todo pues para la maternidad. Yo de las clases chiquita no me acuerdo mucho porque ya eso se me borró. Yo me acuerdo las clases que le daban a uno, que le daban mecanografía con la madre Teresita Córdoba, que era exigentísima pues para y ella era pues, le ponía una y el que se equivocara. Le daban a uno mecanografía, taquigrafía, que ya eso tampoco se usa, y la madre Sofía Arriola le daba a uno clase de biología que era espectacular. Lo ponía a uno que decirle todas las clases de los árboles y de las plantas de memoria. También nos daban clase de costura, nos daban clase de culinaria y nos daban clase de corte, que yo nunca fui capaz de aprender corte. Y todo era clases para uno ser ama de casa, porque en esa época nadie de las estudiantes pensaba entrar a la universidad porque no se usaba. Nos exigían primero que todo la parte religiosa. Siempre llegábamos al colegio, rezábamos la oración. Después, los primeros viernes íbamos a la misa porque era el único día que en el colegio nos exigían ir en comunidad a la misa. Los primeros viernes, que inclusive nos gustaba mucho porque nos daban libre hasta toda la mañana. Oíamos la misa y ya. Pero siempre fueron la oración antes de las clases, siempre la rezábamos. El mes de mayo era increíble para nosotros, hacíamos grandes sacrificios por amor a la Santísima Virgen.
Al fin de mes, cuando cumplíamos todas estas cosas, nos daban una coronita de flores y nos la imponían, pues. En esa época a uno las monjas no lo tocaban, porque eso era como falta de respeto tocar a las niñas. Lo cogían de la solapa del uniforme para hacerlo filar o para cualquier cosa. Entonces, eso nosotros nos fuimos enseñando y una de las monjas les tenía un respeto único, porque pues ellas eran respetuosas con uno y uno respetuosas con ellas. Cuando pasaba una monja, uno hacía doblar las rodillas, si ellas llevaban cosas uno se las recibía y era pues como casi que como un reinado. El tiempo de colegio yo fui feliz. Las religiosas eran como unas mamás con nosotros, muy preocupadas por la formación, en términos generales, para que fuéramos buenas cristianas, que un buen cristiano es un buen ciudadano. Yo digo que soy extraterrestre, porque yo estoy viviendo en un mundo en el que no nací. El mundo en que yo nací era muy distinto, era un mundo calmado, con decirte que cuando salíamos del colegio no íbamos a la universidad, porque esa era para las que eran de papás muy libres. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros salimos, creo que había 2 en la universidad, porque a las otras no nos dejaban, eso era para, ni riendos. Entonces nosotros no aspirábamos a ir a seguir carrera. Salíamos y hacíamos clases de pintura, de manualidades, pero universidad no. Con eso te das cuenta de la época que yo viví. Ser un adolescente y vivir y estudiar en el Colegio de la Enseñanza en el año 72, creo que fue una puerta abierta al mundo, una puerta que mientras el mundo cambiaba, mientras los años 60 fueron las épocas de los hippies, de las revoluciones sociales, como por ejemplo en París en el 68, estar aquí era estar dentro de las montañas y no tener percepción de eso. Pero yo creo que el colegio se dejó tocar por un cambio mundial y a nosotros nos tocó hacer cuestionamientos, cambios, ver transformarse una comunidad que era muy tradicional en una comunidad que era abierta, de cara al mundo y de cara a las niñas y a las familias. A mí me tocó la época de la transición. Como teníamos un grupo que reflexionábamos mucho la realidad, lo que pasaba, entonces vimos que era necesario, dijimos, es necesario como pues, en la enseñanza irles mostrando a las niñas la situación de diferencia entre lo que viven ustedes como ricas casi todas y lo que viven los pobres. Entonces les íbamos mostrando, pues como que tomaran una conciencia social. Esas nuevas corrientes de pensamiento también se hicieron, digamos, presentes en lo académico y en lo intelectual, en particular en el colegio. Se vieron reflejadas en unas influencias, en mi concepto, muy positivas de apertura intelectual, con la participación de un grupo más o menos amplio de profesores, hombres, que venían de algunos años atrás, pero particularmente un grupo de profesores entre los cuales recuerdo a José Humberto Duque, Vladimir Zapata, Álvaro Ramírez y otros profesores del área de matemáticas, Luis Fernando Calderón. Ellos eran docentes básicamente en el área de humanidades y el colegio también empezó por vía de estas personas, digamos, a respirar humanismo, a respirar nuevos pensamientos en el ámbito social. Yo creo que el año 72 está muy marcado por esas corrientes de pensamiento y por un compromiso muy decidido en lo social. El colegio, con la dirección de estas madres y de José Humberto Duque, digamos, implantó el programa de alfabetización yendo a los barrios populares. Eso resultó muy escandaloso para unos padres. Yo por eso diría que no es tanto la película X o Y, sino todo el movimiento de variables que se fueron conjugando
y el hecho de que decidimos, alumnas y profesores, aceptar el reto de hacer alfabetización, digámoslo, en vivo y en directo en los barrios populares. Ese cambio nos llevó de tener unas religiosas encerradas, que nunca veíamos ni comer ni vestirse, que parecía que fueran intocables, a que se volvieran seres humanos. Nos tocó ver que las personas vivían ya no en el convento, sino en unas casas, que teníamos acceso a esas casas, que nos sentíamos con unas interlocuciones muy importantes en la adolescencia y que quizás muchas de las cosas que en nuestras familias no era fácil conversar y compartir, en el colegio era posible hablar de ellas. Yo creo que el colegio abrió las puertas a unos temas que estaban vedados. Se podía hablar de la elección de pareja, de la elección de vida, de la elección vocacional y profesional, y mucho de lo que había sido nuestra formación de niñas dio un vuelco, incluso a veces en detrimento pues, de rituales o de observaciones religiosas, pero hizo que hiciéramos de nosotras unas personas más íntegras. Y el colegio fue recuperando también de alguna forma un rumbo de su visión y su misión, en el sentido de su quehacer principal era formar una generación para que fuera capaz de entrar a ser parte del mundo con compromiso social de transformación. Y yo pienso que eso sigue vigente en el colegio, todas las generaciones. Yo tengo 2 hijas que son egresadas del colegio en otras generaciones del 2004 y 2009. Y indudablemente esta marca de compromiso social está ahí. Donde estén, ellas siempre tienen una preocupación por cómo servir, y ese mensaje yo creo que fue marcado con mucho arraigo desde esa generación. Nosotros nos distinguimos, las exalumnas de la enseñanza, por el amor a la Santísima Virgen. El sello que imprime la enseñanza tiene una cosa muy importante. Tú puedes alternar con el presidente de la República y con el reciclador en la misma foto, con la misma seriedad. La cuestión no es de dinero ni es la parte económica. La clase es como la sensibilidad social, la sensibilidad intelectual, la sensibilidad religiosa, porque también nosotros tenemos unos valores religiosos muy definidos, que son muy importantes, y el respeto también. El respeto que nos inculcaron en todo, respetarnos como compañeras, respetar a las profesoras, respetarnos como amigas, respetarnos como hermanas, respetar también a la gente que trabajaba aquí en el colegio, las hermanitas que trabajaban en varios oficios, nosotros también las respetábamos. Nos inculcaron tantos valores que yo siempre, cuando alguien me dice en qué colegio estudiaste, yo digo en el mejor colegio de Medellín, Colegio de Villa Lestonac. Yo creo que para nosotros y para todas las generaciones que vienen y las que formó Juana de Lestonac, siempre será el mismo sello. Primero, somos marianas por excelencia, y segundo, somos humanas. Yo creo que eso es el sello que nos ha dejado. Por eso, en cualquier parte nos reconocemos y nos abrazamos de cualquier generación que haya estado. Siempre seguiremos siendo las exalumnas del Colegio de la Enseñanza.